considero que es un factor de riesgo. Y el punto 2 era elegir un caso y con los pocos datos que estaban o los datos que estaban ahí en el carnet, hacer una pequeña presentación, decir, bueno, paciente, como ustedes también en la parte de prehospitalario, ustedes mucho como que se comunican telefónicamente, entonces es como importante el tema de poder detectar rápidamente a una mirada cuáles son los factores de riesgo, cuál es la situación de la paciente y poder decir, bueno, si no van con el doctor, por ejemplo, miran el carnet y dice, bueno, doctor, tengo una paciente de 35 años, qué sé yo, un gran multípara, que tuvo antecedentes de un hijo que perdió antes de la semana o tiene 5 abortos, es una paciente que a lo mejor tiene bajos recursos, consultó, pero tiene acá controles, 2 controles nada más, la figura que la fueron a visitar y no asistió o no se hizo los laboratorios, etcétera, qué sé yo. Entonces, esas cositas en, ¿cuánto lo dije? Ni menos de un minuto, obviamente, identificando las cosas más importantes de esa paciente, porque por teléfono tampoco se pueden explayarse, digamos, en hacer todo una anamnesis o una descripción más detallada de lo que la paciente. Ustedes por teléfono le comunican al médico qué es lo que, o si por ahí ustedes les toca alguna vez estar como radiooperadores, no lo sé si por ahí ustedes en algún momento pueden llegar a estar en esa función, pero igual, de todas maneras, ustedes sí o sí se comunican con el médico. Entonces, este ejercicio es como decir, a ver, puedo identificar qué cosas yo diría cuando tengo que presentar a la paciente, al médico o a mi compañero o lo que fuera. Entonces, esta cuestión es también importante, pues muchas veces por ahí van con el médico, pero el médico se pone a revisar a la paciente, ustedes miran el carnet y dicen, bueno, mire doctor, tiene esto, acá, en la última semana aumentó 5 kilos, acá la paciente tiene un control, tiene, qué sé yo, estafilococo, lo que sea, ¿sí? O sea, era solamente una pequeña práctica para que ustedes se vayan haciendo a cómo ustedes harían la presentación de sus pacientes, digamos. Profe. Sí. Buenas tardes. Hola, Diego. ¿Cómo está? Bien, una pregunta. Gracias. En el carnet, supongamos que no tienen los estudios de laboratorio importantes, o sea, no tiene los estudios o no completó los estudios, lo hizo solamente en la primera mitad de las 20 semanas y después, bueno, la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas, no completó esos estudios. ¿Se podría considerar que esa embarazada es de riesgo? Supongamos que no completó los estudios de glucemia, por ejemplo, o de bacteruria. ¿Se podría considerar que esa paciente, esa embarazada, es de riesgo por no completar los estudios, supongamos? ¿Qué opinas vos? Yo creo que sí, para mí sí. ¿Por? No. Supongamos que completó los estudios de glucemia antes de las 20 semanas y dan normal los valores. Después de las 20 semanas pueden variar por el embarazo y puede haber una diabetes gestacional. Entonces el bebé puede ser macrosómico, pero eso yo no lo sé, yo puedo deducir. ¿Pero vos la tenés a la paciente ahí? Claro, yo la tengo ahí y puedo ver que la panza por el tiempo gestacional que nos activaron es muy grande. Ajá. Y veo el carnet que dice, por ejemplo, que un familiar es diabético, el único dato que tengo, entonces ya puedo empezar así a deducir también, profe. Por supuesto que sí, para eso sirve. Si adrede vos me decís, la paciente no hizo los controles, pueden pasar muchas cosas porque no los hizo y no necesariamente puede ser una paciente de riesgo, pero si yo la estoy mirando y vos me decís, no, es que tiene la panza muy grande, le medí, tiene la panza muy grande, tiene antecedentes de familiares con diabetes, el último control estaba justo al bordecito,
¿sí? Entonces todas esas cosas unidas nos hablan de que es una paciente de alto riesgo, ¿sí? Pero así, a priori, digamos que una paciente que la miramos está todo bien y qué sé yo, por ahí es como no identificarla así como de alto riesgo, pero sí consultar o ver por qué no se hizo la paciente en laboratorio. Pero si yo estoy viendo otros factores de riesgo que lo estoy relacionando, entonces sí puedo yo decir, sí, esta es una paciente de alto riesgo, porque no se hizo los controles y tiene obesidad, aumento de peso, la panza es grande, tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de niños macrosómicos, porque inclusive ahí en el carnet te figuran los niños que son mayores de 4.000 gramos o 4 kilos o menores de 2.500. Entonces ese es un factor de riesgo porque me está diciendo, no, este bebé también, si tuvo un hijo macrosómico, también puede tener otro hijo macrosómico si es de la misma pareja, porque a lo mejor hay o qué sé yo, antes el padre de uno de los niños era súper alto y bueno, este es otro papá, también eso hay que tener en cuenta que si son el mismo papá, entonces si la mamá es flaquita y vos ves y le preguntas, entonces si es el mismo papá, y por ahí te dicen, no, mi marido, el otro, ya me separé, tengo otro marido y vos lo ves y mide 1,60, qué sé yo, ¿entendés? Entonces todo eso, por eso es importante trabajar sobre estos ejercicios porque nos sirven a uno para empezar así a hacer un poquito más detallistas en las cosas y irla uniendo. Y vos viste que vos solista te diste cuenta que vos uniste los factores para decir, esta paciente es de alto riesgo, ¿entendés? Entonces es muy bueno esto de trabajar así, más allá de que por ahí ya vamos a buscar otros que estén en mejores, o por ahí le voy a sacar copia, y lo que pasa es que me es difícil sacar copia en el hospital, digamos, por eso le saco la foto, como para poder a lo mejor escanearlos o algo, y que salgan mejor, pero es muy bueno trabajar sobre esto porque ustedes constantemente van a estar trabajando con este tema y es fundamental que ustedes se hagan a la práctica esta que estamos haciendo. ¿Quién más? Sí, profe. ¿Quién más? Sí, sí. Profe, Sí, Gracias. de nada. ahí yo no entendí en el CPN el primero, ahí donde dice que cuando va la indicación principal para inducción del parto, ellos le ponen una preeclampsia grave. A ver, no recuerdo todos. Si La me da- primera imagen, profe. ahora abro el archivo, Bueno. ¿sí? Me dan Ujú. 2 segunditos. Profe, en mi caso yo lo que llegué a analizar de los carnés fue hasta antes del parto. Eso es lo que yo entendí, lo que usted pedía, hasta antes del parto. En mi caso, yo lo analicé así. Todos los factores de riesgo que se pudo identificar, pero hasta antes del parto. Sí, después del parto no leí, pero no lo identifiqué o no lo realicé. No sé, capaz que usted pedía eso también usted. Está bien si lo hicieron o si no lo hicieron, digamos, era un poco que determinen de todo el carnet que encontraba. Se los mandé por WhatsApp porque no lo encuentro en este momento. Sí, nos lo mandó en un documento al grupo. A ver, lo busco en el grupo entonces. Rocío Rodríguez. Un segundito de mí.
Ahora lo abro y me dice si lo ven para que lo miremos. No lo puedo abrir, no sé por qué. Yo lo veo, pero ustedes seguramente que no lo ven. No, yo no lo veo, profe. Ahora, parece que sí. Ahora, ¿se lo ve? Sí, profe. Sí, sí. ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ah, perfecto. Buenísimo, entonces. ¿Qué me decía? ¿Quién era la que me decía sobre qué cosa que ya me olvidé entre que intenté abrir? Inés, profe. ¿Qué pregunta me hizo? Ahí dice que la inducción del parto fue una preeclampsia grave. Ah, sí, sí. ¿Y cuál era la pregunta? No, yo le decía eso, que no entendía por qué la inducción es una preeclampsia grave, porque según los controles, la presión arterial, o sea, está la última vez en 110/70, o sea, porque lo que yo aprendí que para que tenga una preeclampsia grave
tiene que haber proteinuria y tiene que haber o sea, tiene que estar fallando algún órgano blanco, ¿no? O sea, pero ahí no entendí por qué le inducen el parto por una preeclampsia grave. Buenísima pregunta. A ver, nosotros todavía no vimos la parte de preeclampsia, pero aparentemente ustedes ya alguito estuvieron estudiando seguramente con el doctor. Sí, con el parto, porque yo decía, si la presión no está más de 140, no. Y no me dice proteína. ¿Qué más? Se le prendió la... muchas veces comienza con la otra sintomatología. No podemos saber si hay fallas de los órganos blandos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen laboratorio. En ese momento ustedes no van a tener el laboratorio, pero ustedes van a hacer un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y muchas veces la presión es lo último que se dispara. Hay otros síntomas que lo vamos a estudiar dentro de a lo mejor 2 semanas, porque vamos a ver la parte de hemorragia, aborto, y después nos vamos a preeclampsia o eclampsia, o podemos comenzar con eclampsia si ustedes quieren, porque justo estamos con el tema y está bueno si están interesados, comenzamos con eclampsia, porque la verdad que no hay, no necesariamente tenemos que seguir un orden, ¿sí? Pero la preeclampsia, la eclampsia siempre, no siempre comienza con el aumento de la presión arterial. Por eso es tan importante que ustedes estudien minuciosamente lo que son los síntomas, ¿sí? Porque muchas veces los síntomas nos están diciendo que esa paciente en cualquier momento va a disparar la presión, pero ya está con falla, ya está con modificaciones en la función hepática, ya tiene otro tipo de sintomatología y me está diciendo que esa paciente es una eclampsia, pero la presión no se disparó y puede pasarles a ustedes de que en el último momento se dispare la presión, pero es como que el sistema compensatorio del cuerpo va compensando hasta que ya no da más y se dispara la presión. Pero si ustedes ven acá, yo les marco con el cursor, tiene esos 59 kilos. Y el 7 del 5, un mes después, la paciente pesa 68,500. Había subido 9 kilos y medio ya. Ha subido casi 10 kilos en un mes. ¿Es normal? No. No es normal. No es normal. Entonces, uno de los síntomas también nos habla de los edemas, que son unos síntomas característicos de la preeclampsia y de la eclampsia. Entonces, esto nos estaba hablando de que esta paciente estaba haciendo, o la teníamos que controlar porque en un mes aumentó 10 kilos y eso no es normal. A pesar de que la paciente, como vos bien decías, no tiene la presión dentro del rango normal, pero en la preeclampsia también nos habla de que no solamente es el aumento a los 160 o a los 120, como de acuerdo a en qué categoría estemos, en preeclampsia o eclampsia,
Pero sí, también nos habla de un aumento de 20 milímetros de mercurio con referencia a las presiones anteriores de la paciente. Y si nosotros nos ponemos a fijar en el primer control, la paciente tiene 9,6 y acá tiene 11, 110. Entonces aumentó sus 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces esto, como yo les decía, es como hilar bien finito, y a lo mejor si le preguntamos a la paciente, le podemos preguntar, ¿tenías epigastralgia? Sí. ¿Tenías, veías pelotitas de color, que son los escatomas centellantes? Seguramente la paciente nos iba a decir que sí. ¿Te sentías muy nauseosa a la mañana? Sí. ¿Tenías mucho? ¿Hace cuánto que tenés los piecitos hinchados, mamá? Y por ahí nos fijamos los piecitos y después nos vamos fijando más arriba, y también tiene más arriba de los miembros inferiores el edema. Y esta paciente terminó en histerectomía, una preeclampsia súper grave, pero ustedes se dan cuenta que nosotros, si miramos el carnet, no es como un carnet medio casi semi-normal, digamos, porque uno mira en el último y dice, no, pero tiene 170, no es mucho. Y si uno se fija el peso de la gordita, de la mamá, en realidad es un peso normal para una embarazada. No estamos hablando de 90, 100 kilos que decís, bueno, a ver, no, es una mamá delgada dentro de todo, pero a lo que ella estaba, y teniendo en cuenta los últimos controles, uno se da cuenta de que algo no estaba andando correctamente. Entonces esta paciente se tendría que haber hecho los controles, ya mandarlo al hospital para que se interne o para que le hagan un control, hacerle un laboratorio, y seguramente no iba a terminar en histerectomía si nosotros desde el lugar que estemos en APS o estemos ustedes, que es el prehospitalario, por ahí esta paciente lo llama porque a lo mejor tiene mucha acidez, le duele la boca del estómago y resulta que está haciendo una preeclampsia. Pero si ustedes saben leer correctamente, lo van a poder detectar. Si leen así como se tienen que leer, digamos. Entonces, como ustedes ven, uno lo mira así, está todo perfecto. Pero esta paciente terminó en histerectomía muy grave en la terapia, ¿sí? Y 2 días después de este control, y ahí hay otro carnet también, que hay otra paciente que vino un día y tenía el control del día anterior y tenía la presión alta, y así la mandaron a la casa y terminó también en histerectomía muy grave, ¿sí? Entonces por eso es lindo, a pesar de que, bueno, por ahí no se ve tan bien, qué sé yo, de mirarlo, volverlo a mirar, y uno va mirando y va dándose cuenta de que tiene a lo mejor otro factor de riesgo que tiene acá. A ver si lo puedo agarrar un poquito. Si alguien me ayuda, en factores familiares. ¿Qué amo? Tiene factores familiares y personales. No lo puedo ver, pero el primero dice que tenía como tía factor tiene. familiar, y TBC como que ella adquirió TBC. una paciente con TBC, familiares, ¿cuáles es? Como diabetes. La tía. Hay un factor de riesgo. Tenía 2 hijos. Tuvo un hijo chiquitito de 2,350 kilos. La mami tiene 32 años. Está ahí, ¿sí? Antes hablábamos de factor de riesgo de 32 años. Después lo subieron un poquito más, pero una mamá de 32, o sea, no es a priori un factor de riesgo, pero si lo unimos con las otras cositas, vamos dándonos cuenta de que a lo mejor hay muchas cosas para ver. ¿Alguien más detectó algo de este carnet? Así pasamos al otro. Profe, disculpe una preguntita. Sí. ¿Podría, si es posible, explicar los datos del cervix, por favor? No lo entiendo bien. ¿A qué se refiere más que nada? ¿En qué parte? Debajo de gestación actual, ahí está, dice el ítem, el cervix, pero en general no lo entiendo yo a qué nos referimos cuando al estudio del cervix. Yo no lo entiendo, disculpe.
de gestación actual. Justo abajo. Sí, no lo puedo abrir. Sí, sí, sí. Todo el tema del Papa Nicolau. Si se hizo, si no se hizo el Papa Nicolau. Eso es. Ahí le marcan si se hizo. Sí. ¿Y a qué se refiere con inspección visual? Porque cuando hacen el Papa Nicolau, obviamente Sí. ponen el espéculo a la mamá y se ve Bien. visualmente como la forma, el tamaño, el color del cuello del útero. El cervix es el cuello del útero. Entonces, a simple vista, lo miran para detectar, porque si hay alguna anormalidad, empieza a cambiar de color, empieza a hacerse diferente. Entonces, con el solo hecho de mirarlo, más allá de después de hacer, digamos, la toma de muestra para el PAP, con el solo hecho de mirarlo se puede ver algunas anomalías. Justo el otro día tenía ya si lo encuentro se los paso, una fotito, que la encontré en el Facebook, muchas cosas hay buenas en el Facebook, y ahí hablaba y se veía clarito cuando había un cambio del color, porque tiene que ser un color claro, rosa bebé, no tiene que tener lesiones, no tiene que tener nada, y ahí en la fotito se veían los distintos estadios en la cual se podía ver cómo iba cambiando ese cervix, y con solo mirarlo, con solo ver la inspección visual, digamos, se podía detectar o pensar de que había otras patologías más allá del PAP, porque ya eso es más la toma para algo microscópico, pero en realidad cuando se hace la toma, ellos también se toman en cuenta esto porque es muy característico, digamos, cuando comienza a cambiar, que hay algo que no es normal. Bien, profe. Perfecto. Gracias. Nada, ¿algo más? En el segundo carnet, a ver, veamos el segundo carnet. ¿Quién hizo el trabajo? Yo, profe. A ver, ¿qué pudiste ver en el segundo carnecito? En el segundo carnet puse antecedente familiar de diabetes. Sí, ¿quién La habla? talla. ¿Quién Yo, habla? Florencia Quiroga. Ah, porque como estoy acá en el otro lado, ya no los puedo ver. Ah, sí. Florencia. Sí, seguí. Bien. Tenía antecedente familiar de diabetes. La talla de la madre, que era 1,48 Muy metros. bien. Toxoplasmosis tenía negativa y una bacteriuria positiva. La toxoplasmosis no es factor de riesgo. Yo le puse porque al ser negativa corre más riesgo de contraer la enfermedad durante el embarazo. Es por eso que tenía que tomar medidas y precauciones para que no contraiga la enfermedad durante el embarazo. Ajá. En realidad no es un factor de riesgo. ¿Sí? Factor de riesgo cuando tenemos alguna situación. ¿Qué es un factor de riesgo? A ver, ¿quién me dice qué es un factor de riesgo o qué consideran un factor de riesgo? Para que nos saquemos bien la duda. ¿Qué sería un factor de riesgo? Es una situación, ¿sí?, que pone pone en riesgo. Que aumente la probabilidad de sufrir alguna enfermedad o algo así. Sí, es una situación en la que puede aumentar o pone en alerta para posiblemente poder contraer alguna enfermedad o alguna situación de riesgo, ¿sí? Entonces, que no la tenga no es un factor de riesgo. Yo entiendo lo que vos quisiste poner, digamos, en el sentido de tener en cuenta lo preventivo, ¿sí? Pero a priori eso no es un factor de riesgo, ¿sí? Si la paciente no lo tiene, no es un factor de riesgo, sino es la situación que pone en peligro, ¿sí? Una situación de salud, eso es el factor de riesgo. Bien, bien, profe, gracias. ¿Quién más vio algo especial acá? ¿Quién más hizo el trabajo?
¿Nadie más hizo el trabajo? Sí, profe, yo lo hice también. A ver, ¿qué viste? ¿Qué apellido sos? Perdón, porque no te tengo, estoy acá en la otra pantalla. Serpa Diego. A ver, Diego, ¿qué pudiste ver? Bueno, yo puse antecedente como diabetes familiar, que puede desarrollar una diabetes gestacional y macrosomia en el feto, que la mamá no había adquirido o no había, que estaba sin folato. ¿Sin qué? Sin folato. Así lo identifiqué yo, sin folatos. O sea que no había, antes de las... No. Sí, yo entendí como que no lo había adquirido, como estaba con amarillo, como que no había, no lo había administrado, no lo había tomado. Eso entendí yo en ese ítem. Ajá. Por eso lo puse, profe. Después, ¿qué otro? Pero la paciente sí. no lo necesitó. Bien. Bien. Después puse que no tuvo estudio de estreptococo. Ajá. ¿La toxoplasmosis, profe, es un factor de riesgo? ¿Qué? ¿La toxoplasmosis? Si tiene de la paciente dice que hay una transmisión vertical del... Claro, si la paciente tiene toxoplasmosis, obviamente que es un factor de riesgo, pero si es que lo tiene, no es si no lo tiene. Uh-huh. El caso anterior era que no lo tenía y su compañera decía, bueno, si no tiene un factor de riesgo porque hay que prevenir para que no lo contraiga. Por eso hablamos que era factor de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Si lo tiene, sí es un factor de riesgo. Claro, ¿sí? porque no creo que marcaba como positivo la toxoplasmosis, por eso yo la puse como un factor de riesgo igual que mi compañera. No en el sentido en el que dijo mi compañera, porque sí entendí lo que ella quiso plantear, pero yo lo puse como un factor de riesgo. En el anterior, a ver. Había en que en realidad yo no lo separé por cartón, sino que yo hice como un combo, digamos. Busqué todos los factores de riesgo, todos los cartones que a mí me parecían que era un factor de riesgo. Sí, capaz que alguna tiene que es un factor de riesgo, pero lo que pedía yo era que se identifiquen en cada uno de los carnets qué factor de riesgo ustedes encontraban y por qué les parecía que era un factor de riesgo. Ve, ahí no entendí porque yo hice como, porque en algunos casos como que se repetía el ítem ese que yo saqué, entonces digo, no lo voy a repetir todas las veces que veo el cartón, pero bueno, planteé mal el trabajo entonces, o sea, debería haberlo hecho por cartón. Así pedí el trabajo, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué otra cosa encontraron acá? Inclusive acá, si ustedes se dan cuenta, está más o menos bien llenado porque pone en rojo las cosas así se debe llenar correctamente, digamos, marcar en rojo las cosas que empiezan a ser como medias puntuales, digamos. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, en la segunda línea dice pendiente, rutina, lo pone, ¿sí? Porque para ver si después el otro médico que la atienda va a ver el rojo y va a mirar y va a decir, no, esta paciente se hizo o no se hizo en los laboratorios. Entonces ponen mucho esto trabajan, algunos lo llenan bien y empiezan a marcar todo las cositas con rojo, ¿sí? Acá. Por ejemplo, ahí está marcada la hepatitis B, está marcada la bacteruria. Sí, estaba marcada, sí. Tuvo un episodio, muchas veces tienen muchos episodios de bacteriuria durante todo el embarazo porque, digamos, cambia el pH y comienzan a tener muchas infecciones urinarias a repetición y eso produce muchas amenazas de aborto y posteriores amenazas de parto prematuro, parto inmaduro.
Entonces, por eso se marca como un factor de riesgo el tema de las infecciones y también para verificar si realmente la paciente toma la medicación, no toma, termina el tratamiento, ha podido hacerlo correctamente, qué es lo que pasa, porque si una paciente adquiere 2 o 3 veces una infección urinaria, nos está diciendo que algo pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que estamos fallando nosotros como personal de salud o qué es lo que le sucede a ella que adquiere tantas infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias son factores determinantes para las amenazas de los partos prematuros, aunque parezca que no, es lo mismo que las leucorreas, ¿sí? Muchas veces los pacientes tienen flujo y piensan que es algo normal y es un factor de riesgo para las amenazas de parto prematuro. Y parece que no, que es algo como normal en muchas culturas que no se controlan, no se hacen el PAP, les parece que es normal tener flujo y uno va como persona de salud y pregunta y se da cuenta que tiene muchísimo flujo y eso es lo que les desencadena las contracciones, hacen el tratamiento y ya pasó todo, digamos. Pero todas estas cositas parecen pequeñas, pero a la hora de la verdad son cosas bastante importantes. Ahí pasemos al otrito. Esta paciente, ¿quién se anima a hablar de Karina? Le dejé los nombrecitos como para que no se equivoque. Profe, ¿Sí? yo hice... Yo puse... ¿Quién habla? Villegas. Mariana. Primero y principal puse el tema de que la mujer era de edad mayor, lo que afectaba por ahí en el tema del embarazo, que algunas veces podría correr el riesgo de algún aborto espontáneo, de defectos de nacimiento, de más complicaciones durante el embarazo. ¿Cómo cuáles complicaciones? La presión arterial alta, la diabetes gestacional y su trabajo de parto se ha complicado. Exactamente. ¿Qué más? Puse en el tema de la hipertensión, que es un antecedente familiar, el cual ella, a mi parecer, ella también lo puede sufrir, lo que corre el riesgo de que el crecimiento fetal tenga un retraso y el desarrollo de tensión arterial gestacional, lo que se puede decir una preeclampsia y una eclampsia. Después del análisis de la toxoplasmosis, que es detectada en la semana 20, y con respecto a los estudios del PAP, el Chagas y los otros demás estudios, ya que como no se sabe los resultados de los mismos, el feto, en caso de que en alguno de esos estudios sea positivo y no lo sepa, corre el riesgo de malformación, afecciones que no se pudieron evitar por no tener conocimiento de la misma y no tener un efectivo tratamiento. Eso es lo que yo puse en ese carnet. Ajá. ¿Alguien más pudo detectar algo más en este carnet? ¿Nadie más? ¿Quién más hizo el trabajo? Miren en la parte que dice antecedentes obstétricos. ¿Sí? En antecedentes obstétricos vemos, como dice su compañera, tiene 40 años la mamá. Y ella tuvo su parto en el 2012. O sea que han pasado 9 años o 7 años.
8 años. 8 años en agosto, ya cumplí 9 años. Entonces sería como una mamá primigesta, digamos, porque no su intervalo intergenésico es muy grande. Entonces, pasados los 5 años, 6 años, ya se considera que la mamá vuelve a ser como una primigesta. Entonces, ese parto, como dijo su compañera, a pesar de que no lo tuvo en cuenta este dato, sería un parto dificultoso. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, el parto anterior pasó ahora muchos años y podemos considerar que estamos hablando de un parto como si fuera una primigesta. Tiene 40 años y acá algo está marcado también en amarillo que dice embarazo planificado, y en embarazo planificado dice no. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, o sea que quiere decir que ella no deseaba estar embarazada. Y bueno, todas estas cositas nos hacen ver, a pesar de que, bueno, acá tiene muchos controles, la mamá, la presión relativamente se han mantenido estables, pero son pacientes que hay que tenerlas muy, pero muy en cuenta, controlarlas mucho. Y esta paciente, a ver, vamos a ver, terminó en cesárea, ¿sí? Terminó en cesárea por bienestar fetal no confirmado. Eso significa que a lo mejor en algún momento del parto o del trabajo de parto, el bebé comenzó a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Los controles de los monitoreos a lo mejor no estaba correcto y han detectado que había un sufrimiento fetal agudo, por eso terminan en una cesárea para evitar alguna lesión al bebé, digamos, ¿sí? Porque esta cuestión del trabajo parto, a pesar de que es algo normal, es algo normal, natural, ¿sí? Muchas veces se complica y no solamente la mamá, sino también los bebés se ven agredidos, digamos. El bebé tiene, no solamente la mamá trabaja en el trabajo de parto, pues se llama trabajo, y sino también el bebé trabaja, se tiene que amoldar, ya lo deben haber visto con el doctor, que se tiene que amoldar, que dar vuelta, que sufre las contracciones porque él recibe menos oxígeno. Entonces él también está en un trabajo y muchas veces ese trabajo es excesivo para ese bebé y comienza a sufrir. Entonces se comienzan primero a aumentar la frecuencia fetal y después empieza a disminuir. No sé si han visto las partes de los DIP, y por ahí eso se detecta en el monitoreo, si se hacen los controles, inclusive en el mismo momento del trabajo parto o el preparto, cuando las mamás están con contracciones, dejan de comer, dejan de hidratarse, y eso también sufre el bebé, porque el bebé se alimenta a través de la mamá. Si la mamá no come, el bebé no come, no recibe los azúcares, los nutrientes, entonces comienza como a debilitarse. Y algunas veces pasan 2 o 3 días, y una mamá primigesta que está con contracciones, y 2 o 3 días uno le pregunta, mamá, ¿comiste? Y no comió, porque dice, no, pero vomito. Y bueno, entonces hay que explicarle a la mamá que tiene que comer pocas cantidades, pero el bebito le tiene que dar de comer a su bebé, porque si no, su bebé también en la pancita empieza a sufrir. Entonces todas estas situaciones hacen de que comience a haber un sufrimiento fetal, y por eso es que esta mamá termina en una cesárea. Por suerte sale todo bien. El agua tenemos de 8, 9 y la edad estacional de 41. O sea que también eso era un factor de riesgo, porque ya estábamos en un embarazo cronológicamente prolongado, ¿sí? ¿Quieren que sigamos mañana con los otros carnets? ¿Hasta qué hora tenemos carnet? ¿Y 50? Sí, profe, una preguntita sobre este carnet que estábamos analizando. Sí. Mi compañera dijo que me quedó la duda con lo de toxoplasmosis. Primero le da positivo, o sea, le da bien los resultados o no. Antes de las 20 semanas hizo el estudio y le dan bien. ¿Sí? O sea, no tenía. No tenía, exactamente, a eso iba, bien.
Después de las 20 semanas le da positivo. Ahí ya es de riesgo. Es un factor Primero, de riesgo. es un factor de riesgo. Antes no, lo que usted explicaba hace rato. Antes no, pero era de cuidado. Tenía que tener medidas preventivas para no adquirir la enfermedad. A Claro, eso se refería usted, ¿no? eso es lo que decía su compañera, que ella consideraba que era un factor de riesgo. Su compañera decía que el hecho de que una paciente no tenga toxoplasmosis, ella la consideró como un factor de riesgo. Por eso yo explicaba que en realidad no es un factor de riesgo que no tenga. Cuando tiene es el factor de riesgo, ¿sí? Ella lo interpretó desde otro lado, por eso les hacía analizar qué es un factor de riesgo, ¿sí? Bien. Ella lo ve desde el lado preventivo, pero, o sea, está bueno que pensemos en el lado preventivo, pero no hay que marcarlo como que si no tiene, que si la paciente no tiene y está sana, es un factor de riesgo, porque no es un factor de riesgo. El factor de riesgo es cuando tengo yo una situación en la que me, puede ser conducente a alguna complicación. Entonces, ahí yo puedo considerar que es un factor de riesgo. Antes no. Lo que sí puedo trabajar en la prevención, que está excelente, ¿sí? Pero no la considero como un factor de riesgo el no tener, ¿sí? Siempre voy a considerar el factor de riesgo cuando hay una situación presente que me puede llevar a una complicación dentro del embarazo o cualquier otra situación, porque hay no solamente el factor de riesgo en el embarazo, hay un montón de factores de riesgo de todas situaciones. Entonces, es una situación, el factor de riesgo en la que me puede predisponer a adquirir alguna enfermedad o que tengo más probabilidad de adquirir una enfermedad o una complicación. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Antes que nos despidamos, quiero controlar la asistencia, ¿puede ser? Sí, profe. A ver si se me fue alguien. Abracaite, Ruth. Presente, profe. Arancibia. Presente, profe. Artaza, Tamara. Presente, profe. Castillo. Presente, profe. Cayo, Micaela. Presente, profe. Chocobar. Profe. Díaz, Giselle. Díaz, Giselle. Gallo, Mercedes. Presente. Garay, Camila. González Martínez, Josefina. Presente, profe. Quilarte, Reynoso. Presente, profe. Se me tilda el celular, no puede activar el micrófono. ¿Cómo? Que se me tilda el celular, no puede activar el micrófono. Está bien, pero sí, está bien. presente. Gutiérrez. Presente, profe. Gutiérrez, López Rued, no. López Héctor. ¿Puede ser? López Héctor no está. Acá estoy, no podía activar el teléfono. Listo. Machaca. Presente, profe. Méndez, Marcelo. Presente, profe. Meriles, Inés. No me acuerdo que entró Meriles. Profe. Núñez, Mariana. Ortiz. Presente, profe. Pari. Por ahí andaba Pari. Presente, profe. Pari. Quiroga, Lara. Presente, profe. Quispe, Francisco. Quispe, Rocío. ¿Están los dos? Quispe. Sí, profe, yo sí. Quispe Francisco. Y Quispe, Camila. ¿No está? Rodríguez, Rocío. Presente, profe.
Villega Mariana. Es la que habló también. Serpa Armando también habló hace un ratito. Sí, presente, Guanactolay también estaba. Presente, profe. Navea Rosa Luciana. Presente, profe. Sí. Quiroz. Presente, profe. Rodríguez Ayelem. Ahí tengo una Rodríguez Rocío Nomi. ¿Es la misma? Sí, profe. Bien. Soruco Zambrana. Presente, profe Zambrana. Zambrana y Presente, Soruco. Presente, profe. Soruco presente, pero yo tengo acá Soruco Gerardo. Presente, profe. Soruco Andrea soy yo. ¿Qué hay dos Soruco? Acá estás. Sí, ya te vi. No tenía el presente Soruco Andrea. Zambrana Vergara. A mí no me nombró, profe. Guerra. Ajá. Vergara está. Vergara Rodrigo. Guerra. Sí, te tengo presente, ¿no te nombré? No me ¿Quién más falta? Pero sí te había puesto presente. ¿Quién más? Profe, yo López Rueda. Dijo López Rueda y después dijo, no, López Adrián. López Rueda, sí. No te marqué entonces. ¿Quién más falta? Soruco Gerardo, ya dijo, profe, no. Soruco sí dije. Ah, bien. Soruco Gerardo Matías. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? Bueno. Sí, profe, dijo Quispe Rocío. Me parece que sí.